Hago entrar a todos, Pauli, ¿no? Sí. No me sale. ¿Qué, mi amor? Mi papá tiene la oreja, esa silla vieja. ¿Y tú qué estás? Hola, buenas tardes. ¿Verdad? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ahí estamos todos. Ingresando. Hola. Hola, buenas Hola. tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Silencio, chicas. Sí. Estamos sin video, ¿no? El león. El año 33. Para acá. Para que entren todos y después me voy para allá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. Hola. 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 Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola. ¿cómo les va, papás? Emilio. Damos unos 2-3 minutitos y ya arrancamos. Dale. En la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se lo ordeno buscando por aquí.
¿Es tu profe? No, son tus profes. Ahí voy. Arranquen. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. La idea de este taller que estamos llevando adelante o que vamos a empezar a llevar adelante tiene que ver con que ustedes como papás tengan esta posibilidad de poder aprender también con las seños esta nueva metodología para poder también acompañar a sus hijos cada vez que lo requieran desde la casa cuando llevan una tarea. ¿Sí? Así que lo que les voy a pedir es que por favor todos se silencien mientras la señora Laura habla y después abrimos el espacio para alguna duda o cuando alguien tenga una duda que pueda levantar la mano y poner el icono de la manito, así lo vemos, porque somos varios participando del taller, entonces la idea es esta, ¿no? Vamos a ir acompañándolos y mostrándoles cómo nosotros en la escuela le enseñamos a sus hijos para que ustedes también después lo puedan replicar con ellos. Laura, ¿estás lista? Laurita, no te veo. Sí, Ahí sí. está. ¿Estamos? Sí. ¿Me dejas como hospedadora, Ceci? ¿Te comparto pantalla también? No. Listo, ahí te busco y te dejo como Ok. hospedadora. Bien. Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar. La idea de compartir este momento es, como decía Cecilia, poder acordar algunos recursos con los que nosotros trabajamos en el área. Y no tiene más que el sentido de que ustedes tengan un sostén, sobre todo a la hora de cuando los chicos vayan con el material a la casa, porque por ahí generalmente tenemos como muchas dudas o consultas, y bueno, esa es la idea de abrir el espacio del taller. La matemática surge para dar respuesta a un montón de situaciones que se viven en la cotidianidad y que encuentran en el aspecto matemático respuesta, desde un montón de aristas, ¿verdad? Así como hay un aprendizaje en cuanto a lo social, también ha tenido este aprendizaje y esta enseñanza un proceso evolutivo. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios en cuanto a la manera de enseñar, la forma, los recursos, las estrategias. Este no va a ser el único recurso que nosotros vamos a utilizar, hay otros, obviamente tenemos los billetes, tenemos los juegos, tenemos las cartas, en fin, infinidad de recursos que tenemos desde lo didáctico para poder alcanzar los saberes que necesitamos que los chicos conozcan. Pero en particular, el tema de las fichas es como que generalmente genera disrupción en cuanto a cómo funciona y qué hacen los chicos. La idea de fundamentar el taller, sobre todo en las fichas, ¿sí? Pero como les digo, no es el único recurso que vamos a utilizar. Bien, las fichas surgen como necesidad de poder dar a los chicos un sostén desde lo concreto, ¿sí? Que ellos puedan operar primero desde material concreto, porque muchas veces, y eso fue el sentido de la encuesta que se les envió, poder explicar cómo yo opero, que es algo que obviamente la matemática pide hoy, ¿sí? Que yo fundamente, explique, justifique
cómo es que hice tal cosa, cómo hice tal cuenta, qué procedimiento puse en juego. Esto de poner en palabras resulta para los chicos complejo. Y lo que nosotros, las fichas ofrecen, es una manera, una forma de poder dar respuesta a ese procedimiento que nosotros les solicitamos, ¿no? Una de las cosas que habrán notado, lo primero que seguramente habrán notado, es en el nombre. Nosotros ya no hablamos de unidades, decenas y centenas, ¿sí? Nosotros hablamos de unos, dieces, cienes, miles. Y ahí ya hay un cambio evolutivo en el lenguaje y en el vocabulario específico y propio del área, que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? Cuando yo hablo de dieces, de cienes, el nombre, en primera medida, me lleva al carácter sumativo, y por ende también al multiplicativo, porque tiene que ver en la forma en la que se interpreta cómo se agrupa el número. Cuando yo hablo de unos, son agrupaciones de unos. Cuando yo hablo de dieces, son grupos de 10. Entonces, si yo tengo 3 dieces, yo tengo 3 grupos de 10. Y entonces me lleva a 3 por 10, ¿sí? Y entonces también pueden los chicos decir, bueno, si tengo 3 grupos de 10, puedo hacer 3 veces 10, o puedo hacer 10 más 10 más 10. Y entonces empiezan con estos primeros pasos que necesitamos para otros. Hay infinidad de cálculos y de procedimientos, y la idea es que todos se pongan en juego, pero que estén basados en que ellos tengan estrategias como para poder dar argumentación de qué es lo que estoy haciendo. Volviendo a la encuesta, lo primero que surge es que nosotros, yo vulgarmente le digo, todos conocemos el concepto de la bondad, ¿no? Todos hemos aprendido que esta pregunta que les hicimos, el que está en el lugar de los cienes le presta 10, ¿sí? El 5 le prestaba un 1 a... El 5 era, no me acuerdo bien en el ejemplo, pero prestaba 1 y el otro se transforma en 13, ¿no? Pero ¿y por qué se transforma en 13 si está en el lugar de los cienes? Algunos pudieron lograrlo y pudieron explicar cuál era el sentido, y tiene que ver en 2 aspectos fundamentales, que es el valor posicional, ¿sí? Y la descomposición, que van de la mano. Es decir, los números tienen un valor, depende de el lugar que ocupen en la cifra, ¿sí? Un 2 en el lugar de los unos va a valer 2, pero un 2 en el lugar de los dieces va a valer 20, ¿sí? Y entonces ahí vamos con el lenguaje específico. Cuando yo opero, por ejemplo, ustedes me dicen si se ven, es mi pizarrón casero, así que ustedes me dicen si no se ve o si le da mucho la luz. Cuando, que no es tan solo sirve para la suma, sirve para todas las operaciones, pero muchas veces nosotros hemos aprendido, o generalmente los adultos, ¿no se ve? Ustedes me dicen si se ve o no. ¿Se ve, chicas? No se ve mucho, ¿no? Okay. No se ve mucho, No, Fino, no se pero ve porque le da brillo. Claro, el Ok, reflejo. ahora, apagalo y prende el otro, ¿dale? Menos. ¿Ahí se ve? Ahí se Sí, ve. sí. Ok. No, prende ese puede ser como muy oscuro. Bien. Cuando yo multiplico, por ejemplo, por 20, vamos a hacer por 21, ¿sí? Nosotros hacemos 12. 2 por 1, 2. Y 1 por 1, 1. Pero ya desde el lenguaje es un concepto errado en el sentido de que este no es un 1, sino que vale 10. ¿Sí? Bien. El sentido de trabajar con las fichas es que ajusta ese lenguaje a lo específico que nosotros necesitamos. Lo primero que les vamos a enseñar es a usarlas. Entonces necesitamos que todos tengan sus fichas, ¿sí? Y si no, pueden tener marcadores o colores, que también son útiles, para empezar a operar, ¿sí? Nosotros trabajamos, vuelvo a repetir, no va a ser la única estrategia, pero es la primera introducción para que ellos puedan interpretar. Generalmente una de las cosas fundamentales que se pide ahora, o que la matemática solicita, y en todos los cursos y grados, es un aspecto del cálculo mental, estrategias de cálculo, ¿verdad? Ahora, estas estrategias de cálculo mental es difícil abstraer. ¿Cómo le digo a un chico que ponga 10 en su cabeza?
Vos retenés 10 en tu cabeza. Bueno, este material concreto lo que permite es poder trabajar con estrategias de cálculo mental, que llevan a que puedan incorporar estos cálculos y trabajar al mismo tiempo con la memoria. ¿Sí? Bien, vamos a comenzar. Recordando que nosotras, de común acuerdo, establecimos para que todos los grados, las fichas rojas son las que valen 10, es decir, que si yo tengo una ficha roja, tengo 10, si yo tengo 2 fichas rojas, tengo 20, y entonces ahí al mismo tiempo voy trabajando el conteo de 10 en 10, porque uno de los aspectos fundamentales que tiene nuestro sistema de numeración, que es un sistema en base 10, ¿sí? Entonces, en otros grados tenemos otras fichas con los 100, hemos tenido con los 1000, ¿sí? Y también lo que permite es trabajar grandes cantidades al mismo tiempo. Sobre todo cuando yo trabajo ejercicios de reparto. Digamos, si yo tengo que hacer que un chico reparta 2024 caramelos, resulta imposible. Las fichas es un material que me permite. ¿Por qué? Porque me permite trabajar con grandes cantidades, ¿sí? Que están representadas en estos cuadraditos de goma eva. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer, nosotros todo lo trabajamos con situaciones problemáticas, porque ese es el fundamento de donde tiene que surgir el pensamiento matemático, ¿no? De problematizar alguna situación. Pero vemos también oportuno que muchas veces van a ver que hay ejercitación solo con las fichas, porque necesitamos que ellos trabajen esto de cuando tengo que trabajar con los canjes, que es lo que le vamos a explicar después. Lo primero que vamos a trabajar es cuando yo tengo que simplemente trabajar con las fichas sin agregar, sin trabajar, perdón, con los canjes, ¿sí? Pero para que quede más claro lo vamos a ir haciendo. Lo primero que vamos a presentar es suma y resta sin dificultad. Esto de sin dificultad, ¿qué significa? Es cuando no me llevo ni me prestan, ¿sí? Cuando no está este concepto de la bondad, que mi amigo, el bondadoso, el bueno, el genial me presta, ni le pido porque necesito que sea solidario, etc. Bien, vamos a hacer una primera cuenta, y otra de las cosas que van a ver es los algoritmos. Los nuevos, no sé si nuevos es la palabra, algoritmos, trabajan generalmente la descomposición, y van acompañados de este análisis que les decía en un primer momento del valor posicional, ¿no? Entonces, estas estrategias de cálculo consideramos que acompañadas con las fichas, por eso las fichas no son eternas, en algún momento ellos las van a dejar, y esa es la idea, que cuando la ficha se haga propia, esto de, ya sé cómo tengo que descomponer el número, ya sé cómo tengo que operar, y ya sé cómo tengo que mover los valores, analizando el valor posicional, bueno, seguramente la ficha será descartada, y esa es la idea. ¿Sí? El sentido es que no sea eterna, sino que, como les decíamos al principio, sea un recurso más. Comenzamos con la primera cuenta. Vamos a ver que vamos a tener dos maneras de presentarlo, ¿sí? Vamos a hacer, la primera cuenta es 23, se ve perfecto, más 34, ¿sí? Generalmente cuando presentamos los números podemos hacer dos cosas, o armarlos directamente con las fichas de colores, o si veo que no alcanza, puedo trabajar con los colores. Entonces, los unos, ¿sí? Son azules, y ya estoy trabajando con el valor posicional, y los 10 son rojos, ¿sí? Bien, y entonces paso a trabajar con las fichas de colores, y armo cada número en particular. Entonces, por un lado voy a armar el 23, y por el otro lado voy a armar el 24. Yo no los voy a pintar para no perder tiempo, pero sí me quiero asegurar de que se ven, sí, se ven distintos. Bueno, a los rojos sí los pinto para que ustedes los puedan diferenciar mejor. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué cosas vamos trabajando al mismo tiempo que ellos van operando? ¿Sí? Primero, el conteo. 10, 20. El conteo de 10 en 10, de 1 en 1, de 100 en 100. ¿Acá cuántos tengo? 1, 2, 3. Voy contando de 1 en 1. ¿Acá cuántos tengo? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
Generalmente, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a agrupar. Entonces yo voy a juntar las fichas azules con las verdes y las fichas rojas, las fichas azules con azules, las rojas con las rojas, ¿verdad? Ahí aparece una de las propiedades de la suma, que es que yo puedo cambiar el orden de esto que estoy sumando. Me olvido que tengo que admitir gente. Y que eso no modifica el resultado, ¿sí? Entonces, yo puedo juntar las fichas azules con las azules, ¿sí? Por acá, 1, 2, 3, y las fichas rojas con las rojas, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Qué es lo que estoy trabajando acá de manera numérica? Yo hice 20 más 30, y de este lado hice 4 más 3, ¿sí? Seguramente nosotros ahí lo que vamos a ver es que puedo hacer 4 más 3 o 3 más 4, y de este lado es lo mismo. 20 más 30 o 30 más 20 es exactamente lo mismo, y entonces cuando nosotros estamos en el aula hablamos sobre esta propiedad de que si modifico el lugar, la cuenta me da exactamente lo mismo. Bien. Yo sumo, y que ellos lo trabajan también de manera mental. Entonces tengo estas 5 fichas rojas, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 50 más 7 es 57. Estos números se les llaman números redondos. 57, perdón. ¿Sí? Entonces, trabajamos multiplicidad de aspectos. Trabajamos el conteo de 1 en 1, el conteo de 10 en 10, la descomposición, entendiendo el valor posicional, ¿sí? Y trabajamos la propiedad. ¿Se entiende? Fíjense que simplemente ellos lo hacen jugando. Y obviamente nosotros en cada ejercitación ponemos el foco en aquello que necesitamos o en aquello que consideramos la situación. Bien, voy a borrar. Vamos con un ejemplo de resta. Generalmente lo que pasa al principio es que los chicos primero juegan y van a ver que es como bastante disperso. Pero luego, una vez que se acomodan y que logran apropiarse del material, resulta como esto de, bueno, sumamente lúdico, que es lo que nos interesa. El juego es una gran estrategia para convocar a los chicos a que puedan trabajar de una manera más amena, ¿no? Los volvemos a pintar, ¿sí? Los 10 y los 1. Ay, me olvido que tengo que admitir gente, perdón. Ahí vamos. Y entonces vuelvo a armar el número. En el caso de la suma, yo también estoy trabajando los sentidos, ¿sí? De las operaciones. Y eso por ahí puede ser como muy matemático, pero cuando yo tengo sumas, generalmente, ¿cuál es el sentido? Yo agrego, yo pongo, yo sumo, ¿sí? Cuando yo resto, estoy trabajando otro sentido. Yo quito, yo saco. Entonces, acá lo que vamos a necesitar es armar una sola cantidad. Se los digo para los que tienen las fichas, ¿sí? Para los que están haciendo esto, junto con las fichas, voy a necesitar armar solo un número. ¿Por qué no necesito armar el otro? Porque estoy trabajando en la resta. Y en la resta yo quito, yo saco. Se me perdieron, las presté de una cantidad inicial que tenía, voy perdiendo, las regalé, bueno, en fin, depende del contexto. Sí. ¿Me hablaban? ¿No? No, pensé que no me... Bueno, armo la primera cantidad, ¿sí? Entonces tengo 7 y 4,
¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4, ¿verdad? Ahora, yo voy a sacar, entonces, lo que puedo hacer, yo acá la puedo tachar, ¿no? Pero me parece que mejor, ustedes lo que tendrían que hacer es sacarla, ¿sí? Entonces, yo quiero sacar una, la voy a borrar y la quito, ¿sí? Yo porque no las tengo de manera concreta, las estoy dibujando, por eso la borro. Y acá tengo 7 y voy a borrar 3, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? A 7, que eran 70, le resté 30. Y a 4 le resté 3. Entonces me quedan 40, le resté 1. Me quedan 3, ¿verdad? Entonces, háganme el 43. ¿Sí? Y ahora vamos a volver en un ratito sobre esto que hacen de manera concreta y cómo pasamos de eso a la cuenta. Esa es una de las maneras, la habrán visto mucho por ahí algunos en los libros, donde yo hago, bueno, el 70, voy a borrar las fichas, ¿sí? Que yo lo puedo hacer para abajo, y este es un 30, y este es un 4, y este es un 1. ¿Sí? Entonces, lo que organiza el material es la información de cómo voy realizando el procedimiento. ¿Sí? Bien. Esta es la parte concreta, si se quiere. Vamos a la parte abstracta. Y ahí retomamos cuáles son esto de los algoritmos, que son la forma de operar. Cómo hago la cuenta, tanto para sumar como para restar. Vuelvo a la primera suma, que era 23 más 34, ¿sí? Yo armaba la cuenta, ¿sí? Armaba las fichas. Ahí va. ¿Sí? Y entonces, yo acá tengo 2 fichas rojas, las voy a dibujar acá chiquitito. 1, 2. Y acá tengo 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Una de las formas de hacer el algoritmo, que es un 2 y que necesito 2 fichas rojas, cada una vale 10, tengo 2 de 10, o tengo 2 por 10, ¿sí? O tengo 10 más 10, tengo 20, más 3 rojas, que valen 30, más 3, más 4, ¿sí? Entonces, sumo, tengo 50, más 7, 57, ¿sí? Esta es una de las formas en las que vamos a operar. Borro y voy con la otra, ¿sí? Bien. La otra manera puede ser, que muchos la conocen, sería como una especie de casita transformada, es si yo la pongo parada, ¿no? Tengo 23 más 34, ¿sí? Y acá yo podría hacer esto de, bueno, 3 más 4, 7, 2 más 3, 5. Lo que nosotros queremos por ahí profundizar es que ellos interpreten que este no es un 2, ¿sí? Que lo hagan ya desde el discurso matemático, desde el lenguaje matemático. Este no es un 2, es un 20. Y este no es un 3, es un 30, ¿sí? Entonces, obviamente pasa exactamente lo mismo. Tengo 2 dieces, 1, 2, 1, 2, 3. Y tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Tengo 20 más 30, que son 50, y tengo 3 más 4, que son 7, entonces tengo en total 57. ¿Sí? Esto es
la tradicional casita, pero la resolvimos por descomposición, porque nosotros No estamos... se ve el costado de la suma, no se ve el costado de la suma. ¿Ahí? Gracias. Ah, perfecto. A ver, ahí sí entra todo. Ahí, ¿verdad? Bien, borramos. Vamos rápidamente a la suma con dificultad, y ahí vamos a tener que trabajar con lo que nosotros le llamamos canje. ¿Qué es un canje? Son conjuntos de a 10. ¿De qué dependen estos conjuntos? Dependen del valor que yo esté analizando, ¿sí? ¿En qué sentido? Ya sabemos que las fichas azules valen 1 y las fichas rojas valen 10. Entonces, esta vale 1, esta vale 10. ¿Qué es un canje? Es cambiar una cantidad por el equivalente a las otras. Entonces, una ficha roja es lo mismo que tener 10 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A esto es a lo que nosotros básicamente le llamamos canje, ¿sí? Cuando yo necesite descomponer en esto de que mi amigo me presta, o que le regalo o le doy para que complemente, ¿sí? Para que se transforme en un 10, para poder trabajar sobre todo con las estrategias de cálculo mental. Ejemplo, cuando yo tengo 9 más 2, 9 más 7, ¿qué es lo que me conviene? Me conviene, o una de las estrategias, es complementar el 10, es decir, lo pongo acá, ¿no? 9 más 7. Lo que me conviene es acá quitarle 1 y transformar en 10 más 6. Entonces, tengo 16. ¿Sí? Las fichas trabajan de esa manera, armando complementos. Complementos de 10, complementos de 100, es decir, sumas que dan 10, sumas que dan 100. Bien, vamos con la parte de los canjes. Ahí que es lo único que por ahí, sobre todo en primerito, vamos a necesitar fortalecer el orden, ¿sí? Que tengan mucho cuidado en cuando saco o cuando agrego. Tan solo eso. Primera cuenta, tengo 82. Vamos a hacer primero la suma. 23 más 49. Esto es lo que nosotros llamamos una suma con dificultad. ¿Por qué con dificultad? Porque acá me doy cuenta que sí o sí me van a prestar. ¿Sí? Voy a necesitar armar estos complementos. Entonces, vuelvo a repetir, no es obligatorio, pero sí es necesario, se puede utilizar. Porque de manera visual los chicos van a interpretar y decir, bueno, estas son las fichas rojas. Sí tengo que fortalecer esto de, bueno, valen 10, valen 1, o son 10 o son unos, ¿sí? Ya no hablamos de unidades, de decenas, de centenas, ¿sí? Son unos, 10, 100, miles, 10.000. Ahora separamos, como es una suma, yo necesito tener las dos cantidades. Entonces las armo. Yo las voy a armar, ustedes, si las tienen, las van separando. Tengo 20, tengo 40. Tengo 23. Perdón, señor, hay un papá que tiene el micrófono abierto y se pierde la imagen del pizarrón cuando hace ruido. Ahí sería bueno que que se silencien. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hicimos acá? Yo
voy a necesitar armar el canje. Es decir, reemplazar 10 fichas azules por una roja. Entonces quito 9 y una 10. De manera concreta, digamos, con el material. ¿Cuánto me da la cuenta? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, más 2. También puede pasar que los chicos hagan 2 más 70, y entonces vamos a trabajar acá sobre la propiedad conmutativa. Y esperen que acepte alguien, ahí está. Y obviamente verificar que las 2 me dan que está perfecto lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien, esto es de manera concreta. ¿Cómo lo hago? Con la cuenta, digamos, que es lo que voy a hacer con la cuenta. Bueno, esto mismo que vimos recién. Yo voy a tener acá, este vale 20, más 40, más 9. Entonces, acá tengo 60, y acá está esto del canje, pero acá está de manera, si se quiere, encubierta, ¿verdad? 72. ¿Sí? Yo lo hice siguiendo el análisis del valor posicional, pero se van a dar cuenta que cuando yo trabaje con las fichas, tranquilamente los chicos podrían poner esto al revés. Es decir, si yo tengo las fichas desparramadas y arranco por las azules, lo hago de la otra manera, ¿no? Sin dibujar las fichas. ¿Qué les... Yo podría tenerlas todas mezcladas. Ellos podrían tenerlas todas mezcladas. Entonces puedo tener 40 por acá, y puedo tener 9, y puedo tener 3, y puedo tener, ¿no? Si las tengo todas desordenadas en mi mesa. Y entonces simplemente voy a juntar estas con estas, y estas con estas. ¿Se entiende? ¿Sí? O podría poner esta cuenta de este otro lado. Y entonces, vuelvo a repetir, con esto de lo lúdico, que estoy trabajando la propiedad. No importa el orden, porque en la suma, como yo sume, no interesa porque no afecta de ninguna manera el resultado. Y entonces ahí vemos diferentes procedimientos o diferentes maneras. Tal vez un compañero arranca desde los unos, otro desde los 10, otro va juntando, y entonces hay algunos que hacen directamente el complemento antes de pasar al valor posicional. Ahí donde se ven la multiplicidad de procedimientos. Cuando yo lo hago hacia el costado, se los hago rapidito, ¿sí? Que es otra forma de presentar la suma. 23 más 49, ¿sí? Es 20 más 40, 3 más 9, tengo 12, tengo 60, 60 más 12 es 72. ¿Estamos? Bien, y ya llegamos a la última, que es la resta sin dificultad. Ustedes me dicen si voy muy rápido, si estamos bien. Igual al final le vamos a dar unos minutitos para que si tienen dudas o consultas puedan obviamente preguntar. Vamos con la resta. Tengo 82 menos 26. Acá volvemos a hacer la referencia de que tengo que tener la primera cantidad, ¿sí? No la segunda. Entonces, puedo pintar, estos son unos, estos son 10, ¿sí? Armo la primera cantidad, tengo 2, tengo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Y entonces acá va a pasar esto de por qué me presta, y está la explicación de manera concreta, por qué mi amigo me presta y se transforma en 10, que no es más que el sentido de la descomposición en base 10 de nuestro sistema de numeración. Un valor contiene al otro 10 veces, ¿sí? Yo necesito 10 unos para componer o para armar un 10. Necesito 10 dieces para componer o armar un 100 y viceversa. Un 100 se puede descomponer en 10 dieces. Entonces, saco 2,
pero cuando quiero sacar, saco 2 fichas rojas porque son 20, son 2 dieces, ¿sí? Entonces saco 2 fichas rojas. Pero cuando voy a sacar 6, no puedo, porque tengo solamente 2. Entonces lo que tengo que hacer acá, o lo que los chicos van a tener que hacer, es sacar una roja, y por eso hablábamos de canje, y canjearlas o cambiarlas por 10 azules. Y vuelvo a esto de que es necesario que los chicos sean ordenados, ¿sí? De que no coloquen fichas de más, de que tengan su escritorio ordenado. 7, 8, 9, 10. Bien. Una vez que las retiré, ¿sí? Que ya hice el canje, es decir, cambié esta ficha roja y la descompuse en 10 unos, sí puedo operar, puedo sacar 6. Entonces simplemente lo saco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá tengo el resultado, ¿sí? El resultado es 56. ¿Sí? Entonces 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? 50 más 6 es 56. Bien, ¿cómo se plantea por descomposición? Exactamente de la misma manera, ¿sí? Hacia abajo, tengo 80, menos 20, 2, menos 6. Entonces, ¿acá qué voy a necesitar? Voy a necesitar prestarle 10, y este queda en 70, ¿sí? 70 menos 20 es 50, 12 menos 6 es 6, 56. Que fue lo mismo que hicimos con las fichas. Si yo lo hago al revés, es exacto, de manera parada, digamos. $82 menos 26. Tengo 80 menos 20. Acá podríamos hacer 2 cosas, fíjense. Por ejemplo, yo podría hacer 80 menos 20, me da 60, ¿verdad? Y acá tengo 2 menos 6, entonces no puedo, este queda en 50 y me presta 10. 12 menos 6, ay, me da 6. Otra de las posibilidades que yo tendría es, antes de operar, directamente acá, se los presto, y entonces este queda en 70. Menos 20 es 50, 12 menos 6 es 6, 56. Bien. Las fichas permiten trabajar con otras operaciones, e incluso se logran los 2 algoritmos, tanto el de la multiplicación por descomposición, como el de la división. Pero nosotros simplemente lo vamos a trabajar de manera concreta, y si logramos primero fortalecer la suma con y sin dificultad, igual que la resta. Ese sería como lo básico que necesitamos. Obviamente siempre tratamos de avanzar un poco más, ¿no? Como les decía, vamos a trabajar situaciones de reparto y situaciones multiplicativas. Si ustedes ven las fichas y lo hacen de, bueno, tengo una de 10, 1 por 10, ¿cuánto es? Eso también lo permite el material, ¿no? Entonces yo cuento y ellos pueden contar y decir, bueno, si tengo una de 10 son 10, y si tengo 3 de 10, entonces tengo 3 por 10. ¿Y 3 por 10 cuánto es? Y puedo contarlo, 10, 20, 30, o 10 más 10 más 10 es 30. Lo mismo con las fichas de los unos, pero ahí tengo que trabajar con los canjes. Bien, como que hablé un montón. Bueno, igual no se vuelvan locos porque vamos a ir despacio. Vamos despacio. Tal cual, la idea no es que nosotros le vamos a presentar todo, sino que
vamos primero con la suma y con la resta sin dificultad, para que se acostumbren al material, para que sepan trabajarlo y todo lo demás. Ya hemos comenzado con que las conozcan, las tienen en las bolsitas, y obviamente las hicimos de goma eva porque es un material sumamente dócil, flexible, amable, en el sentido de que si se moja no pasa nada, salvo que simplemente se lo corten ellos o algo de eso, pero si no es sumamente dócil el material, es muy bueno en ese sentido. Entonces, una vez que tengan incorporado eso, pasaríamos a esto. Primero, la verdad es que es probar mucho el material, es jugar un montón, para que ellos puedan de manera lúdica resolver situaciones problemáticas, para después pasar a este análisis por ahí que en los libros se ve como muy profundo, y muchas veces los papás como que se ponen locos, y los chicos más, porque, a ver, cómo explicar procedimientos, esto que les pasó a ustedes, muchos ponían, bueno, yo la verdad que sé cómo resolverlo y sé lo que hago, pero si vos me decís cómo tengo que explicarlo, no sé. Y entonces la idea es ponerlos a ustedes en este rol de que muchas veces enfrentar a los chicos a, bueno, explicar cómo lo hiciste, no es tan sencillo. Yo siempre pongo en los talleres el ejemplo a los papás, les digo, bueno, ahora tomen un papel y expliquen cómo se atan los cordones. Y van a ver que cada uno lo hace de manera distinta. Y va a depender mucho de lo que le pongan el foco a ustedes, ¿no? O sea, que prestan atención. A ver si se pueden, ahí está. No sé. Si uno pone a la comodidad del zapato, a los cordones, al tiempo, en fin. Bien, ¿alguien tiene dudas? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que no gustó? Este es el espacio. Una consultita. Decía valor posicional y valor, no le escuché en la segunda parte. Uno es valor posicional y el otro es el valor. Es que el valor posicional es el valor de la cifra según el lugar que ocupa. Y es ese. Es el mismo, digamos. El valor posicional es un 2, vale 2 en el lugar de los 1, pero en el lugar de los 100 vale 200. Está bien, habían interpretado que había dos conceptos. Uno era valor posicional y otro era valor con otro nombre. Ah, no. Si mal, creo que nos referíamos a lo mismo. Ok. Y otra, es como que los chicos entonces aprenden desde chicos de modo asociativo. Claro, trabajan mucho sobre las propiedades. Entonces después cuando hablamos de propiedades, ellos, ¿qué es lo que les falta? Tal vez lo específico, en el sentido de decir, nosotros no le vamos a decir, bueno, acá estamos trabajando la propiedad conmutativa. No, ese es el sentido. El sentido de decir, ¿vieron que si yo cambio de lugar, qué pasa acá? ¿Se modifica o no se modifica? ¿Y en la resta pasa lo mismo? O sea, cuando yo tengo que trabajar una situación X con las restas, ¿pasa lo mismo? ¿Cómo lo puedo hacer? Porque si ustedes se dieron cuenta, si yo asociaba, lo que estoy haciendo es otra de las propiedades, es asociar. Cuando yo junto estas fichas con las otras para hacer algún cálculo específico y las estoy separando de la cuenta original, yo lo que estoy haciendo es asociando unos cálculos. Y esa es propiedad. Y fíjense que ellos lo hacen de manera lúdica, pero nosotros no vamos a hablar sobre propiedades, ni esperamos que ustedes hagan eso. La idea de acordar del taller tiene ese sentido, que muchas veces cuando los papás ven algunas cosas y dicen, uy, van a ver sobre las propiedades. No, es poder decir lo que puntualmente vamos a trabajar. Sí queremos que vean por ahí la potencialidad del material, ¿sí? Lo que tiene es que salen los algoritmos, esto de la cuenta, como muy fácil, ¿sí? Y que muchas veces cuando nosotros lo presentamos tal vez de otra manera, resulta como un poco más conflictivo esto de poder encontrar la manera de cómo operar. O bueno, generalmente, sí. Es mejor, a nivel mental me parece que es mejor la relación asociativa de sumar 10 es 10, que como estamos acostumbrados nosotros con los números, no sé, 50 más, y hacerlo en realidad hacíamos mal nosotros, porque mentalmente nos hacíamos el dibujito cuando que en realidad se hace de manera asociativa. Llegar al número que está siguiente o claro, por lo menos cuando uno es adulto aprende a hacer mentalmente esa suma y resta.
Exacto. Sí. Sí, tiende a eso, a armar los complementos, ¿no? Complementos de 10, complementos de 100, entonces van a ver que me lleva inevitablemente a trabajar. Y trabaja el cálculo mental por ahí no como un fogonazo de decir, bueno, 10 más 10, 20 más 20, 30 más 30, sino, bueno, lo voy trabajando con las fichas y entonces de manera lúdica, que es lo que nos interesa. Vuelvo a repetir, el material no debería ser eterno. No es el fin tampoco del material. La idea es que en algún momento van a ver que ellos lo dejan de usar, y eso también está bien. Y también va a depender mucho del proceso de cada chico. Hay algunos que les gusta más por el hecho de jugar, pero tal vez no lo necesitan tanto, y otros que sí lo necesitan más, y bueno, es un recurso que sume, que esa es la idea. ¿El papá de Mariano puede ser papá de Guille? Que veo que tenía la mano levantada. Sí. Sí, Laura, gracias. Una consulta. ¿Hay alguna prioridad, orden de prioridad al graficar, digamos, los unos o los dieces? ¿Primero uno, primero otro? No. No, porque ahí vos ves la propiedad. Entonces no hay un orden. Y van a ver que ellos interpretan claramente si es suma o resta, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Y ahí está el sentido. Bueno, voy a necesitar... Ni para Perdón, cuando hacen multiplicación, digamos, que se acostumbren a primero hacer los unos, después los dieces, no. Tampoco, porque no lo puse yo para no ser como muy extensa, pero yo lo trabajo, te lo muestro 2 minutos, 2 segundos. Acá me. Por eso hablaba de lo importante del discurso y el lenguaje específico, ¿sí? Y que nuestra idea es ir incorporando. Nosotros aprendimos, yo tengo 12 por 23, ¿verdad? Entonces vos hacías, nosotros, y lo digo porque yo también lo aprendí así, obviamente después lo tuve que reaprender. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3. Dejábamos el arquito. ¿Para qué? No sé. O sea, sabemos que tenemos que dejar el arquito, pero no qué. 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. ¿Sí? Y sumo. 6, 7, 2. Fíjate que yo cuando iba diciendo, solo trabajo en el contexto de los unos, si se quiere. Porque yo, ¿qué hago? 3 por 2, 3 por 1, 2 por 2, 2 por 1. Bien. Los nuevos algoritmos trabajan sobre la descomposición. En realidad, no es el nuevo algoritmo. Es la nueva mirada que tiene la enseñanza de la matemática. Es ir un poquito más profundo. ¿Qué hago? 12 por 23. Entonces, si yo trabajo con los colores, por eso los colores son muy visuales porque te llevan de manera visual, de manera como muy, como yo lo digo así, como que te da un shock en la vista a interpretar. Entonces yo acá, justo busqué un ejemplo de 2 cifras, pero bueno, si yo hago acá, fíjate que el color ya me dice cuál es la operación. Yo tengo 3 por 2. 6. Yo acá tengo 3 por 10, porque este es rojo. Entonces tengo 3 por 10, es 30. Este es un 2 de 20, en realidad. Y este es el 2. Entonces tengo 20 por 2, es 40. Y acá tengo 20 por 10. ¿Entendés? Entonces ese es 200. 20 por 10. Obviamente que te estoy hablando, esto ya no es primer grado. Yo por ahí me fui a un ejemplo para que vos puedas ver como el adulto, ¿no? Yo acá tengo 6, 30 más 40, 200. Yo tranquilamente acá te podría decir 200 más 70 más 6, 276. Vos fíjate todo lo que se puso en juego acá y lo que acá tengo, pero lo tengo de manera encubierta. ¿En dónde lo tengo? En cada vez que yo hago 3 por 1, este 3 por 1 es este 3 por 10. Esta rayita que está acá, la verdad que yo sé que todos la saben colocar o saben cuál es el sentido, pero no por qué era una rayita acá, porque este está en el lugar de los 20. Entonces el lugar de los 1 yo no lo puedo ocupar, porque acá ya estoy operando desde 20, es decir, desde los 10. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Si vos me decís con las fichas, era esto. Yo tengo 3 fichas, 3 rojas, ¿sí? Entonces tengo 3 por 10. 3, 10 más 10 más 10, o 3 por 10, 30. ¿Se entiende?
Y con la división también se puede hacer. Nosotros trabajamos como conjuntos en la división. Vos repartís las fichas. Hacé la prueba hagan la prueba de por ahí a su hijo, decirle, bueno, tengo que para repartir 12, una vez que ellos estén entrenados, ¿no? Con esto de las fichas. Reparto 12 en 4, y lo que la ficha permite es armar los conjuntos. Entonces, ¿vieron? Por ahí los que tienen hijos más grandes me van a decir, todos recuerdan, ahora dividir tenés que hacer como un choclo para abajo. Y en realidad lo que estamos haciendo es trabajar con la descomposición, pero lo que permite ese trabajo es trabajar estrategias de cálculo mental que trabajan sobre las propiedades, que no es menor. Natalia, que tiene la mano levantada. Acá. Acá entendimos todo, pero nos quedó una duda. En un momento hiciste el ejemplo de la suma, que fue, en ese caso fue 23 más 49, lo desglosaste todo, y llegaste a un 20 más 12, que te dio 72. 60 más 12. Ese 60, ¿cómo lo tienen que mentalizar 60 y después sumarle los 12? Porque hasta ese momento habían desglosado fichas, todo, pero después te llegó un número 60 y un 12, porque... No, por ahí yo no lo hice al mismo tiempo, porque cuando lo hacemos con las fichas junto con el algoritmo, por ahí se ve más claro. Es real lo que decís. Sí, por ahí queda como descolgado cuando presentás solo el algoritmo. La idea es que ellos desde las fichas pasen a ese algoritmo, a esa forma de operar. Ajá, claro, porque en un momento en otra cuenta fue 70 más 2, y ahí dije, bueno, si siempre te va a dar un número redondo de los rojos... No. Claro, entonces a veces el ejemplo fue así. Pero... Claro. Por eso hablábamos de primero, era suma sin dificultad, y después suma con dificultad. Con dificultad es cuando tengo que hacer el canje. Y pasa eso que vos decís, Natalia. Bueno, ¿cómo se interpreta el 12? Y es una ficha roja que me va a quedar una ficha roja con dos azules. O sea que ellos van desglosando hasta que les quedan, no quiero decir unidad porque ya no se decía unidades, pero hasta que le quedan números... Unos y 10. Claro, unos y 10. Ahí está, hasta que le quedan unos y 10. Bien. Genial. Sí, trabaja sobre la descomposición. A eso me refiero con la descomposición, por ahí yo lo digo y es real que no se entiende. Trabaja sobre el análisis del valor posicional y la descomposición. Entonces siempre va a ser 70 más 2 o 70 más, porque trabaja sobre unos y 10. En este caso que estamos hasta los 10, porque yo he estado en tercero y lo he trabajado, por ejemplo, desde los miles. Entonces depende del grado. Perfecto, gracias. De nada. Soledad tiene una pregunta ahí, me parece. Sole. Sí, buenas tardes a todos, pero me parece que antes estaba Andrea Sierralta. Sí, Andrea también tiene la mano levantada, es verdad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que quería consultar un poco, primero, si toda esta explicación era para todos los papás de primero o si estamos hablando del primer ciclo completo, porque como que me quedé anonadada de tanto avance que puedan hacer los chicos en primero. Por lo menos saber si se va a llegar hasta la unidad, o sea, si se va a manejar hasta el 90, hasta el 100. Por ahora yo las cuentas que he visto en el cuaderno eran, no sé, 12 más 10 o números que no llegaban, no eran tan altos. No, claro, porque la idea... perdón, terminá de preguntar, Andrea, te interrumpí. Era eso, de ver un poco hasta dónde o se pensaba avanzar o se quería abarcar, como por ejemplo, no sé, mi hija no conoce el número 90, si tengo que sumar dos números que llegan hasta ese número, es como que, digamos, queremos razonar, desglosar, pero ellos todavía no conocen el número al que van a llegar. Un poco por ahí vamos como por parte. La primera parte es que acá, más allá de que no están todos, muchos nos avisaron que obviamente por una cuestión de tiempo, de horarios, en fin, pero la convocatoria era para los 4 grados, ¿sí?
Pero a su vez, ustedes saben que nosotros tenemos burbujas, y que cada burbuja también en particular tiene su ritmo de trabajo, ¿sí? Y lo mismo sucede con los grados. Cada grado tiene su ritmo de trabajo, porque nosotros tenemos que entender que, digamos, van a su ritmo, y nosotros tenemos que respetarlo, respetando siempre de que cada niño tiene un proceso interno, y que dentro del aula igual, tal vez tenés infinidad de aprendizajes, ¿no? Por eso nosotros van a ver que primero trabajamos mucho sobre el 10. El 10, el 10, el 10, el 10, el 10, armar conjuntos de 10, armo bolsitas de 10, tiene ese sentido. Primero trabajamos eso, y después trabajamos también numeración. Es verdad que algunos grados pueden ir tal vez con mayor numeración en el sentido de cómo se ha trabajado, porque cada una de nosotros lo trabaja de manera particular y personal. Pero básicamente, todas vamos a lograr lo mismo, ¿sí? Entonces, aunque esté trabajando hasta el 10, puede trabajar los canjes y puede trabajar la suma y la resta con dificultad, sin ningún tipo de problema, sabiendo desde lo de en este sentido no tiene ningún tipo de dificultad. Porque, digamos, hay chicos que tal vez tienen el cálculo, yo tengo alumnos, todas nosotras en realidad lo tenemos, pasarle alcohol. El rango numérico no interfiere con el cálculo. No sé si me explico, ¿sí? Da lo mismo la práctica con números entre, no sé, 20 más 50, que 23 más 58, que 13 más 18, ¿sí? O que 13 más 8, porque lo que está suma con dificultad o la resta con dificultad. Y después vamos avanzando, en la medida en que cada uno pueda, y eso es personal, esto del avance numérico, que es otra cosa distinta. Claro, sí, venía por ese lado la consulta, digamos, como que igual no me queda claro, entiendo que se puede trabajar como trabajábamos a la antigua, que nosotros sumábamos en una línea, es decir, sumo el 3 con el 5, pero en realidad estoy sumando las decenas, por decirlo así, y no sé, formo el número 56, por ejemplo. Pero mi hija no sabe que no sabe qué es el 56 cuando vea el número final, como que no lo va a llegar a comprender al concepto, a eso a lo que voy. Como que se quiere avanzar. Sí, por eso hablábamos de que, a ver, la idea era acordar, pero no todo ya. A eso, viste que recién la señor Cris dijo, o sea, no es que todo ya lo vamos a implementar. La idea es darles a ustedes un paneo, un panorama de cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Sí? Y entonces que ustedes vayan viendo. Y después, a medida que los chicos lleguen, ¿qué no queremos nosotras? Muchas veces nos pasa, a ustedes también les debe pasar cuando dice, la seño me dijo que la fotocopia iba así, la fotocopia está de costado, toda torcida, mal pegada, mal recortada, pero la seño me dijo. A nosotras también nos pasa en el aula. No, mi mamá me dijo que era 2 más 2 es 4, no sé, 2 más 1 es 4 y 2 más 1 es 4. Y vos querés en el aula trabajar de otra manera, y bueno, lo mismo que les pasa a ustedes nos pasa a nosotras. Entonces la idea era acordar esta forma de trabajo, que ustedes la conozcan, entiendan el sentido. Sé que pensamos suma y resta con y sin dificultad, ¿sí? Si ustedes lo muestran, ellos lo que hacen es armar conjuntos de unos y de dieces, trabajamos sobre unos y dieces. Tiene este carácter encubierto multiplicativo de que tengo 3 fichas de 10 y yo estoy trabajando el conteo. 10 más 10 más 10 o 3 por 10, lleva ejercitación y lleva práctica más que nada. Lo que nosotros queríamos ver, mostrarles es cómo es esto del canje. Porque muchas veces nos pasa que dicen, no sé qué hace, y no sé cómo ayudarlo. Entonces, tampoco nosotros pretendemos que ustedes les enseñen, no es ese nuestro fin ni el sentido del taller. El sentido del taller es que ustedes vean cómo trabajamos, y entonces para que no nos pase como a nosotros que mi mamá me dijo, ni a ustedes que la seño me dijo que la fotocopia va así y la fotocopia está toda torcida. Que podamos establecer como, vuelvo a decir, nosotros hablamos de unos, 10, 100, y si bien ellos no entienden por qué, en los años sucesivos o venideros van a entender el por qué son 10 y 100, ¿sí?
Pero sí es importante que desde hoy sepan que se llaman así, son unos, 10, 100, y ya no se habla de decenas, centenas, unidades, ¿sí? Tiene este sentido, poder acordar con ustedes. Vuelvo a repetir, nuestro fin no es que ustedes les enseñen, ¿sí? Pero sí trabajar un lenguaje en común, para que a ellos no les resulte tan complicado esto de mi mamá me dice una cosa, o mi papá, y la seño me está diciendo que lo haga de otra manera, o la seño me lo enseñó de esta manera, o por ejemplo, a mí me pasó una vez, cuando presenté las fichas, lo primero que hacemos, armamos números. Entonces 23, bueno, 2 fichas rojas, 3 azules, y vamos con eso, ¿vieron? Armamos números. Entonces, una nena los había puesto los unos primeros, y después los 10, y otra nena había puesto los 10 y después los 1. Entonces vino una mamá y me dice, no, pero está mal, porque lo vi con lo de la compañerita, o sea, habían visto los cuadernos, y me dice, y ella lo puso al revés, y vos se lo corregiste como que estaba bien. Y el foco mío estaba puesto en la propiedad, que era algo que obviamente la mamá, cuando ve los cuadernos, dice, bueno, ¿por qué le puso que estaba bien? Si esto no está igual a esto. Y en matemáticas muchas veces va a pasar que esto no es igual a esto en este sentido. Yo 4 lo puedo armar 2 más 2 o 3 más 1, y es 4. Pero obviamente, si usted, a ver, yo también todo esto lo tuve que aprender de vuelta. Yo aprendí con el guioncito, 1 por 1, 3 por 2, entonces a mí también me hicieron esa pregunta cuando estudiaba en el profesorado, bueno, ¿y por qué te presta 1? Y la verdad que no sé, ni idea, yo me acuerdo que me daba, que era re buen compañero, por eso siempre hablo del concepto de la bondad. Ese concepto lo aprendí yo también. Ah, sí, es recontra re buen amigo, pero no sé ni por qué, y aparte es como dar por sentado que me lo prestaba porque era re bueno. ¿Qué sabemos? Pero bueno, eso es lo que queremos acordar con ustedes. A ver. Gracias, señor. No estamos trabajando con los algoritmos de manera específica. Te iba a decir eso, Laurita. Claro, si no nosotros trabajamos sobre las propiedades y después vamos a ver el tema de los algoritmos. Primero trabajamos con el material. Van a ver que lo primero que apareció en el cuaderno es armar números. ¿Sí? Armo números. Y uno dice, ¿para qué quiere armar un número? Y lo armo con la ficha, y lo armo con las fichas, tiene esto. Lo armo con las fichas y lo desarmo para esto. Bien, ya estamos en horario. ¿Alguien más? Soledad tenía la mano levantada. Sí. Así es Sí, señor, yo un poco en esto de acordar, entonces ustedes les van a enseñar, más allá de las fichas y cómo representan los unos y los 10 y los 100, estas formas de algoritmo que vos explicabas, no sé, por ejemplo en la suma con dificultad, que tenías 23 más 49 y sumabas los 20 y los 40, esa era una forma, y la otra forma la de la casita. Las dos formas van a enseñar, y nosotros podemos reforzar con cualquiera de las dos, o tenemos que usar las dos. En realidad, la idea es presentarlas y que a ellos la que les resulte más cómoda. Hay algunos que se sienten más cómodos con la casita. A ver, también puede ser que tal vez hay chicos que usen el algoritmo tradicional y también va a ser aceptado, porque la idea no es anular lo que ellos saben. Es decir, bueno, o sea, eso va a terminar operando. Ir viendo con qué los chicos se sienten más cómodos y elegir una de las dos. Total. Porque por ahí hay muchos que viste que esto de las flechas para aquí y para allá es un caos, y hay otros que les va como bomba, que ellos sácate y súper bien, y lo ven como de manera más gráfica. Y hay otros que esto de pararlos les resulta como mejor, lo que a ellos les resulte mejor. Gracias, señor. De nada. Bueno, buenísimo. Sí, creo que ya estamos. Sí. Ceci, ¿cerrás? Sí, la verdad es que les agradecemos a todos haber participado. Vamos a seguir por allí trabajando con ustedes. La idea siempre es generar estos encuentros como para que todos podamos anticiparnos, ¿no?, a estos nuevos cambios, y para no dejarlos afuera a ustedes, que son los que nos acompañan desde la casa con sus hijos. Así que les agradecemos muchísimo la presencia y esperamos seguir trabajando con ustedes. Y cualquier duda, siempre consulten con las señas de cada uno de ustedes, como para ir trabajando. Por ahí sentía la mamá que le daba como vergüenza decir decena y unidad. No hay que tener vergüenza porque uno aprendió así y es el vocabulario que nosotros manejamos.
pero bueno, la idea es ir trabajando con los chicos, y lo más importante de todo es que hay que pensar que ellos tienen que empezar a construir, que no somos nosotros los que les tenemos que pasar el aprendizaje que nosotros tuvimos como que fuera una conexión directa, no, que ellos realmente puedan construir y aprender desde su propia experiencia, y eso es lo más importante. ¿Sí? Así que les agradezco mucho, gracias chicas por estar, y bueno, nos estamos viendo en el próximo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que tengan buenas noches. Que estén bien. Gracias, Buenas buenas noches. tardes. Chao. Chao, chao. Bueno. ¿Quién me la espera? ¿Vos o yo? Duele, ¿por qué no te ponen un zoom a vos?